Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, pues bueno, comenzando, me gustaría pues agradecerle a todos los grupos, pues los trabajos han sido muy chéveres. Pues ya lo mencionaron anteriormente, pues no ha sido fácil, pero se ha logrado. Eh, Queríamos hacer énfasis más que todo en que esto es una línea del tiempo. Por lo tanto, nosotros dimos en fases y pues ya con el método de que la profesora nos explicó de la historia, la estructura estatal y la evolución del derecho, pues lo vamos a separar por como si fuera una línea del tiempo. Entonces, pues nada, espero que lo disfruten. También para avisarle pues a la profesora que nosotros vamos a exponer acá durante la llamada, debido a que pues para evitar problemas de conexión como pasó en la anterior galería, que se nos trababa mucho y pues por eso vamos a tomar el fragmento de esta grabada para poderlo subir a YouTube y pues compartirlo con todos ustedes. Bueno, entonces nada, disfrútenlo mucho. Bueno, para empezar, en este periodo la primera fase es la de asentamiento, en la cual ya no hay rey, sino magistraturas. Al principio es una jerarquía militar patricia, pero sigue habiendo discriminación con los plebeyos y es gracias a unas leyes que logran la verdadera república inclusiva, una res pública que es cosa de todos. Fueron tres leyes. Primero, las Liciniades Sextiae en el 367, que con ellas se hace una jerarquía mixta patricio-plebeya. Luego con la ley Ogulnia del 300 antes de Cristo, y es la que permite que los plebeyos entraran a los colegios sacerdotales. Y finalmente con la ley Hortensia del 287 se da el triunfo, y los plebiscitos serán calidad de fuente de derecho en Roma, tanto para patricios y plebeyos. Bueno, ahora va la estructura estatal. Cabe aclarar que no es que exista una estructura estatal para cada fase, la estructura es la misma para todo el periodo, es decir, no está dividida, pero vamos a hablar de una parte de esta en cada fase. Entonces, para comenzar, los ciudadanos eran los patricios, clientes y plebeyos, y los extranjeros eran conocidos como peregrinos. Para ser ciudadano se tenía que pertenecer a la especie humana, tener la existencia, poseer la libertad, poseer la ciudadanía, es decir, no ser extranjero. El territorio se amplió considerablemente y debido a esto las tribus se convirtieron en 31. La República Nacional Romana se convirtió en el estado de gobierno abierto, es decir, que contaban con una democracia y tenían un régimen político conservador. Bueno, pues yo voy a hablar sobre prácticamente lo que fue el Ius Civile Vetus. Bueno, eh, voy a hacer énfasis en lo que son las características como el contenido de esta. Por esto, vamos a encontrar tres características en el Ius Civile Vetus. La primera es la aplicación exclusiva a la nacionalidad romana. La segunda, que era la limitación a las relaciones privadas de un sentido amplio. Y la tercera sería sus principios fundamentales. Bueno, con la primera, tenemos que recordar que este solo era exclusivo para los ciudadanos romanos. Por lo tanto, esa sería una característica que vendría siendo desde el Ius Quiritum, al menos. Por esto existen dos motivos. Uno, señaló la caída prácticamente de la completa diferenciación que vemos en el periodo arcaico entre los patricios y los plebeyos, donde pues los ciudadanos eran considerados y llamados cives romani. Y la segunda sería como este criterio sería parte de un, qué pena, también de un estripe exclusivo a lo más elástico de la nacionalidad romana. La segunda es la limitación a las relaciones privadas en un sentido amplio.
el ius civile vetus, siendo derivado de los precedentes y de los sistemas del ius quiritum y del ius legitimum vetus que vimos en el periodo arcaico, vendría siendo restringido y concentrado de una manera en donde la interpretación de los prudentes permanecería de forma adherente y también sus intereses. La tercera, que eran los principios fundamentales, vendría siendo lo que es el interpretario prudentium. Por esto también explicados en orden a unos singulares casos de la vida social. Y eso también fue considerado como un patrimonio inalienable. También el contenido del ius civile vetus vendría siendo, encontramos las relaciones jurídicas con los ciudadanos romanos, los hijos emancipados, donde este era totalmente un acto voluntario y solemne al padre de familia, las mujeres, donde estos no podían ser titulares de los potestas sobre los hijos, y también los peregrinos, que pues este vendría siendo una subjetividad jurídica obtenido del ius commercium. También podemos encontrar las relaciones, los objetos a relaciones jurídicas, donde encontramos los derechos reales, que son los bienes muebles, los inmuebles, los emovientes, que son los derechos reales, también las obligaciones con los derechos personales. También vemos lo que es la reglamentación concreta del matrimonio, la adopción, el divorcio, la manumisión y la sucesión. Bueno, ya entrando en la fase de apogeo que empieza desde el 298 a.C., podemos ver el esplendor de Roma, puesto que se conquista varios territorios, principalmente con las 3 guerras samnitas, en la cual los samnitas dominaban los Apeninos y se enfrentaron por el dominio de Italia central, y pues perdieron contra Roma, claramente, quien sometió por completo al pueblo samnita. La segunda fueron las 3 guerras púnicas, en la que la causa principal del enfrentamiento entre ambas fue el conflicto de intereses entre las colonias de Cartago y la expansión de la República Romana. Seguido a esto siguen las guerras macedónicas, que tuvieron inicio en el año 212 a.C. hasta el año 168 a.C. La causa de la guerra fue el tratado de ayuda militar mutua que el rey macedonio firmó en el 215 a.C. con Aníbal Barca, el célebre general de Cartago, y por último fueron las guerras de Siria, que estas iniciaron en el año 192 a.C. con Antíoco III, que se desembarcó en la Grecia, y seguido a esto Roma le declaró la guerra y Antíoco III sufrió la derrota total en manos de Cornelio Escipión. Esto se dio en el año 190 a.C. en Manesia. Finalmente la causa de esta, o sea, la de Siria, fue que los romanos y los seleucidas querían ampliar su campo de influencia con el objetivo de atraer a su bando a los poderes griegos. La democracia en Roma era directa, es decir, que el pueblo participaba en las leyes y no habían leyes si no eran aprobadas por este. En los elementos constitutivos del gobierno se encontraban las asambleas populares, el senado, las magistraturas, las promagistraturas y las oficinas subalternas. Cabe resaltar que los colegios sacerdotales se centraron únicamente en el ámbito religioso, perdiendo gran importancia. Las asambleas populares pasaron a ser constitucionales. Era la comiata curiata, la comiata centuriata, la concilia plebiscibuta y la comiata tributa. El Senado era un órgano constructivo, se convirtió en un órgano moderador y coordinador del gobierno republicano. En cuanto a las magistraturas, promagistraturas y oficinas subalternas, las magistraturas eran personas encargadas de tramitar funciones del gobierno. También entraron a ser parte de ellos los tribunos de la plebe y los ediles. Algunas de sus potestades era convocar al Senado. Las promagistraturas eran los magistrados que excepcionalmente no habían terminado por guerras y para terminar sus objetivos lo hacían durante un año adicional. Las oficinas subalternas eran oficinas de la organización gubernamental romana y algunas de sus funciones fueron
los escribanos, los mensajeros, los pregoneros, esclavos públicos encargados encargados de las funciones capitales. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que fue el Ius Civiile Novum durante esta fase de apogeo y sus grandes aportes que podemos hasta ver en el día de hoy. Bueno, me gustaría comenzar hablando un poco sobre el Ius Civiile Novum con el derecho comercial. Sabemos que en este momento en Roma el derecho comercial no era una rama autónoma en el ordenamiento y no se distinguía en el Ius Mercatorum como era en ese momento en el medioevo o en las legislaciones modernas. Pero a este derecho le podemos dar un significado como un conjunto normativo, donde surge las necesidades del tráfico en el área mediterránea, donde era aplicable con los comerciantes, sino utilizados principalmente por ellos y abierto a los ciudadanos y a los extranjeros, formando vínculos entre estos. Que, bueno, algo que pues es muy importante en el Ius Civiile Novum es el procedimiento arbitral, donde podemos encontrar que para facilitar estos litigios nacían pues de las relaciones comerciales entre los ciudadanos romanos y también entre los extranjeros. Entonces podemos encontrar dos tipos de pretores, el pretor urbano y el pretor peregrino. El pretor urbano, este existió desde el acuerdo patricio plebeyo en las leyes Liciniae Sextiae en el año de 367 a.C. y su función principal era la administración de justicia entre los mismos ciudadanos romanos. Ese era el pretor urbano. El pretor peregrino, pues, se crea a finales de la Primera Guerra Púnica, como ya le explicó mis compañeras, donde se colocó como un pretor urbanas varias, con funciones, pero no era lo indicado. Por esto, tenía la diferencia de administrar este tipo de justicia y esos litigios entre romanos y extranjeros. También ofrecía para hacer una solución simple, donde pudiera haber un acuerdo en su autoridad, donde ellos se disponían a cumplir una orden de operaciones. La primera era reconstruir cuál era el reglamento de ambas partes. La segunda, establecer si el reglamento era compatible. Y la tercera era crear reglas de juicio más idóneas para la resolución del concreto caso. También podemos mencionar que en el Ius Civiile Novum podemos mencionar lo que fueron las principales, eh, institutos donde encontramos cuatro: la compraventa, la empio bendito, que era la obligación del vendedor y también la obligación del comprador. La segunda, el arrendamiento, que era, en latín sería locatio conductio, y que era pues la obligación del arrendador y la obligación del arrendatario. La tercera era la sociedad y la cuarta era el mandatum y el acceptum. En la fase de crisis que comienza en el año 200 a.C., se da por un gobierno equilibrado donde las asambleas populares eligen a los magistrados y los escogen con la asesoría del Senado. Y también son guiados por los colegios sacerdotales y el potente ejército romano. Pero algo más contundente a esto es que la ambición de poder por parte de ciertos personajes como Mario y Sila, que comenzó en el año primero antes de Cristo. Con ellos dos se forman las clases sociales. Mario hace parte de los populares y Sila de los nobles. Por parte de Mario, que se candidatizó de año en año y obtuvo renovación, después de esto aprovechó para desarrollar una importante reforma orgánica del ejército romano. Asimismo, admitió en filas a los proletarios, garantizándoles un sueldo seguro. Por el lado de Sila, este se opuso completamente a la cierta remuneración que planteaba Mario para el ejército.
En el año 88 a.C., Sila obtiene el consulado y Mario regresa y fomenta una rebelión por parte de los populares en contra de Sila. Y asimismo le hizo revocar el cargo. Después, Sila con su ejército regresa a Roma y hace huir a Mario al África. Cuando regresa Mario, toma y ejecuta una venganza. Después de esto, sucede la muerte de Mario que se dio en el año 86 a.C. Después de la muerte de Mario, Sila hace una normativa que recae todo el peso sobre los populares. Y en esta hay un aumento, en la normativa había un aumento del número de los senadores de 300 a 600 y limitó los poderes de los tribunos de la plebe. Finalmente, este se retira y muere en el año 78 a.C. Después surge Julio César y Pompeyo. Julio orientado hacia los populares y Pompeyo hacia los nobles. El Senado hace jefe a Pompeyo por sus habilidades militares, con ayuda de Craso. Estos obtuvieron el consulado para el año 70 a.C. y aparte de esto, con la Lex Pompeia Licinia de Tribunicia, Protestade, desmontan la constitución que había planteado Sila. Con esto, César regresó a España y logró la conquista de una Galia. A partir del año 58 a.C., se crea el primer triunvirato, que significa gobierno de tres, para evitar el conflicto, y en la mitad de este triunvirato está Craso, cada uno con un poder. Seguido a esto, los nobles con ayuda del Senado logran quitar la vida a Julio César, ya que éste quería todo el poder, es decir, no seguir distribuyéndolo con Pompeyo y Craso. Surge Marco Antonio, que pensaba suceder en la dictadura de César, pero él no contaba y Marco Antonio era la mano derecha de Julio César y lo había dejado como heredero, pero seguido a esto llega Octaviano, adoptado como nieto por Julio César, que viajó de Epiro a Roma. Y después de esto, para evitar el conflicto entre estos, se crea el segundo triunvirato quinquenal con poderes limitados a través de la Lex Titia de Triumviris en el año 43 a.C. En esto, Lépido tuvo el África, Marco Antonio tuvo el Oriente y Octaviano permaneció en Roma para evitar las reacciones que pudieran tener el Senado. Después, Lépido muere en África y Marco Antonio se enamora de Cleopatra. Y después de que ésta le había plantado que Egipto fuera el que mandara a Roma. Después de esto, Octaviano se entera de lo que estaba haciendo Marco Antonio y Cleopatra, entonces estos deciden suicidarse. Y finalmente, en el año 27 antes de Cristo, es investido como el primer príncipe Octaviano, porque se dice que este salvó a Roma en el momento de crisis. En cuanto a la carrera política, ellos tenían que iniciar siendo cuestor, edil, tribuno del pueblo, pretor, consultor, luego ahí podían decidir si ser asesor o senado. Los gestores eran magistrados, pero era una magistratura ordinaria de origen patricio. Eran primero 4 y luego se aumentó su número hasta 40. Ellos vigilaban el puerto en el descargo de las mercancías dirigidas a Roma, vigilaban el servicio de los acueductos y eran auxiliares de los gobernadores de las provincias. Luego estaban los ediles, que eran la magistratura ordinaria compuesta por 2 magistraturas adicionales. Una era de origen patricio y la otra era de origen plebeyo. Y ellos estaban seleccionados para la dirección de servicios de antiincendios y el mantenimiento de una buena conducta de los ciudadanos. Luego estaban los tribunos del pueblo, y era una magistratura ordinaria de origen plebeyo, era compuesta por 10 miembros que podían vetar todo acto magistral y tenían un carácter de ejercer las funciones inviolables. Y tenían el poder de irrogar multas y facultad de arrestar desobedientes. Ya como dijo mi compañera, habían 2 tipos de pretores y tenían funciones extraordinarias que eran sustituir a los cónsules en la ciudad
y comandar ejércitos o una flota militar, pero esto ya eran casos extremos. Después estaban ya los consulados, que eran magistraturas supremas de origen patricio, y ellos tenían la alta dirección de la política interna, el alto comando del ejército romano y la facultad para bloquear las decisiones tomadas por otros. Bueno, ahora siguiendo con la evolución del derecho, en el ius honorarium, tenemos que es el derecho creado por el pretor durante el periodo de la República en el Imperio Romano. Su finalidad fue modificar, mejorar y optimizar el derecho civil y las relaciones entre los habitantes del Imperio Romano. El ius honorarium consistía en las manumisiones, relaciones de partes, hijos, esclavos, el dominios, actos lícitos, actos ilícitos, dolus malus. También tenemos que la jurisprudencia o jurisprudencia en el Imperio Romano se basa en el estudio de saber y aplicar el derecho por medio de las sentencias, formando estas fuentes primarias del derecho doctrinal. También el derecho por medio de la jurisprudencia abre y crea las dos ramas del derecho público y privado, que basa en la nacionalidad, democracia, creatividad, gratitud, unicidad. También pues abre como tal las ramas del laboral, el administrativo, la familia, el constitucional, el civil, el penal, el comercial y demás. Siguiendo pues la línea también de la evolución del derecho, tenemos el procedimiento formulario con la fase in iure, que es el nacimiento de la conciliación. Este proceso consiste en las relaciones informales entre naturales y la creación de las MARC, mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y bueno, como tal, las características es que los representantes y los conciliadores son personas naturales que adquieren un cierto grado de autoridad en la rama judicial, no completas, sino parcial. Pues se basa como en mediadores, árbitros y conciliadores. Las diferencias entre estos son que tienen la misma finalidad, pero diferentes competencias. Uno debe tener un poco más de conocimiento sobre pues, procedimientos de soluciones de conflictos, como lo son los árbitros y los mediadores. Los conciliadores pueden ser personas pues, cercanas a las partes que busquen esa finalidad. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre la segunda fase, que sería pues la fase apud judicem, donde pues solo se desarrollaba frente a un juez privado, donde era en latín iudex privatus. Esta fase solo se llegaba a dar inicio cuando no había un acuerdo en la primera fase de fase in iure. Por esto, también tenemos que tener en cuenta que dictaba sentencia que era de obligatorio cumplimiento. Si el juez no tenía dudas y dicta sentencia, cuando no habían dudas, dictaba sentencia, pero cuando habían dudas, pedía pruebas para poder dictar la sentencia. También tenemos que tener en cuenta que este procedimiento era simple y libre, ya que ambas partes asistidas por defensores, que en tal caso donde no hubiera una persona, cuando se dictaba sentencia, pues se le asignaba un consumax, que era el representante, para representar a la persona que no había asistido en ese momento. También podemos ver esto el día de hoy con la indemnización de daños y perjuicios en el artículo 1613 del Código Civil. Y pues hasta aquí llegó nuestra presentación. Espero que les haya gustado y pues gracias.